Entonces hoy tengo el gran agrado de presentar a la doctora Patricia Burgos. Patricia es bioquímica, ¿no es cierto? Ella estudió en la Universidad Austral en Valdivia, y luego de titularse de bioquímica, ella se fue a Santiago a hacer su doctorado en la Universidad Católica, en el Departamento de Biología Celular y Molecular, ¿no es cierto? Es doctora en Ciencias Biológicas con mención en Biología Celular y Molecular, ¿cierto? Estoy bien. Ahí hizo su tesis con el doctor Alfonso González, ¿no es cierto? Que muy conocido por trabajar en todas estas vías de tráfico celular, de endocitosis y exocitosis, que es el tema que ella nos va a contar hoy en día, ¿no es cierto? Que ella siguió profundizando. Luego ella termina su doctorado el año 2003 y se va a hacer patria de Estados Unidos, muchos de nosotros, ¿no es cierto? Primero realiza un postdoctorado en el Davis Center for Childhood Diabetes, un centro especializado en la diabetes, en la Universidad de Colorado en Denver, y luego hace un segundo postdoctorado en el NICHD, en el NIH en Estados Unidos, lugar donde también coincidimos en un tiempo que yo también estaba realizando mi postdoctorado, que también ahí compartimos varios 18 y celebraciones ahí entre los chilenos residentes. Ahí ella estuvo en el laboratorio del profesor Juan Bonifacino, que también es muy conocido en el ámbito de la biología celular. Luego de eso, tengo entendido que tú estuviste un tiempo más en el NIH, ya no como postdoc, sino que como research fellow, o sea, como asistente de laboratorio, como segundo al mando del laboratorio en el NIH. Y luego el año 2010 vuelven a Chile, ¿no es cierto? Vuelves a Chile, a Valdivia, donde realizaste tu primer estudio de bioquímica, como profesor asistente. Y se queda, Patricia arma su laboratorio en Valdivia hasta el año 2017, donde es tentada por las grúas y se la llevan a una nueva facultad, ¿no es cierto?, que se forma en la Universidad de San Sebastián, ¿no es cierto?, que según tengo entendido también está el profesor Alfonso González ahí, que tiene una unidad muy potente de biología celular y molecular en la Universidad de San Sebastián. Y actualmente ella forma parte del Centro de Biología Celular y Biomedicina, que se llama el CEBICEM, en esta Universidad de Santiago. Y también, bueno, ahora me contaba que también mantiene algunos lazos tanto afectivos como profesionales con Valdivia, entonces también ella viaja constantemente, tienen ahí colaboraciones y demás, ¿no es cierto? Bueno, para contarle, bueno, Patricia es miembro de la Sociedad Chilena de Biología Celular y también la Sociedad Chilena de Bioquímica y Biología Molecular, y también es miembro de la American Society for Cell Biology, que es una de las más grandes, supongo, si no la más grande del mundo, yo creo, a nivel de biología celular. Ella tiene numerosas publicaciones, y más de casi 40 publicaciones en revistas de alto impacto, tales como el PNAS o el Molecular Biology of the Cell, y ha sido tutora de 19 tesis de pre y posgrado, además de cotutora en un importante número de tesis. Ha formado una importante cantidad de alumnos, tanto de bioquímicos, biólogos, como también alumnos de doctorado. Entonces hoy, para mí, realmente te doy las gracias, Patricia, por haber aceptado la invitación, y te dejo para que nos hablen de todo este mundo del tráfico celular, con procesos de endocitosis, exocitosis, y cómo ellos tienen un impacto tan grande en la salud de las personas. Así que muchas gracias, y te dejo, Patricia, y te vuelvo a dar las gracias por haber aceptado la invitación a ser parte de nuestro ciclo de seminario. Ok. Entonces, bueno, el título de mi charla es Mecanismos regulatorios de autofagia en salud y enfermedad. Aquí atrás, bueno, yo les muestro el campus donde estamos ubicados, en Providencia, en Santiago. Y básicamente comenzar contándoles, bueno, que la investigación que yo realizo está dentro de algunos grupos multidisciplinarios, o sea, que trabajamos con otros colegas, y quisiera claramente mencionar a Grupo Anillo, que estamos trabajando en los mecanismos de autofagia en obesidad, también al Centro Carucé y obviamente a la universidad. Así que, bueno, comenzar con autofagia. Yo partí con una diapo bien didáctica para poder, de alguna manera, partir de lo simple a un poquito más complejo, que hace relación a una vía celular que funciona en nuestras células, de nuestro organismo,
en todas las células de nuestro organismo, y que nos lleva a este mundo celular que es bastante microscópico, y que vamos a tratar de entender esta vía que está coexistiendo evidentemente con múltiples otros procesos que están ocurriendo a la par dentro de la célula. Cuando hablamos de autofagia, me voy a referir mayoritariamente a dos organelos membranosos, bastante relevantes para entender lo que es la autofagia en simple, y para ello voy a partir hablando qué es autofagia y qué son los autofagosomas. Para entender lo que es la autofagia, en general, es una vía que se encarga de eliminar constantemente la basura celular. Y cuando hablamos de basura celular, lo que estamos hablando es de diversos tipos de moléculas, pero también de membranas particulares, que nosotros, en el mundo de la célula hablamos de organelos celulares, que van cumpliendo su vida útil y que es necesario eliminar para poder dar lugar a nuevos elementos para que la célula funcione de manera correcta y conservemos ese equilibrio que siempre hablamos en biología celular, que es la homeostasis celular. Por lo tanto, la autofagia es un mecanismo que permite eliminar lo que hay que eliminar para dar cabida a lo nuevo, y de esa manera mantener este equilibrio tan fundamental para el correcto funcionamiento de la célula. Ahora, para poder recolectar esta basura celular y de estas diferentes moléculas y organelos que van comenzando a ser disfuncionales, aparecen los autofagosomas. Y los autofagosomas, dentro de los diferentes organelos que nosotros conocemos dentro de una célula, tienen ciertas particularidades. Una de las particularidades es el que es un organelo de doble membrana, que ya esa es una particularidad bastante particular, y que tiene diversos mecanismos, proteínas asociadas que permiten la captura de material aberrante. Si hacemos una analogía en términos simples, el autofagosoma es más o menos el camión de la basura que pasa por nuestros domicilios a eliminar la basura. La gracia que tienen estos autofagosomas, sí, es que nosotros podemos incrementar su número dentro de nuestras células bajo condiciones de restricción calórica y de ayuno intermitente. Y estas temáticas yo las coloco acá porque hoy día se habla mucho de los beneficios que tiene el realizar restricción calórica, y también hay toda una moda en términos de realizar ayuno intermitente. Y dentro de estas dos categorías, claramente hoy hay suficiente evidencia científica para poder concluir que bajo este escenario se potencia la biogénesis, la formación de novo de estas estructuras llamadas autofagosomas, que, como ya les mencioné, más o menos en equivalencia vendría siendo el camión de la basura. Esta biogénesis de la cual estamos hablando es una biogénesis que es transcripcional, es decir, hay un largo número de genes que son upregulados bajo estas condiciones de restricción calórica y de ayuno intermitente, que le dice a la célula, produce autofagosoma, aprovecha de eliminar lo que está viejo, lo que está ya disfuncional, y de paso genera materia prima para funcionar en este escenario cuando no hay suministro de alimento. Por lo tanto, el primer mensaje es que la célula puede defenderse, puede funcionar, aun cuando nosotros no le entreguemos energía, que sería a través de la alimentación. Bajo ventanas de tiempo, la célula es capaz de autoabastecerse, y ese autoabastecimiento se basa en parte a una recolección, y de paso aprovechar de limpiar todo lo que hay que limpiar dentro de la célula. Cuando nosotros tenemos restricción calórica y ayuno intermitente, finalmente lo que ocurre es que vamos a terminar generando muchos camiones de basura. Es decir, vamos a incrementar de manera significativa la eliminación de estos elementos.
Otro componente clave para entender la autofagia son los lisosomas. Siendo los lisosomas en este esquema, esta membrana, que lo ven aquí como algo más pequeño que el autofagosoma, que son estructuras, son organelos muy, muy particulares, que también están presentes en todas nuestras células, y que de ellos depende que dicha basura recolectada por los autofagosomas sea finalmente eliminada. Eliminada a través de procesos degradativos, debido a que los lisosomas son estructuras muy pequeñas que existen dentro de nuestras células. Tenemos muchos lisosomas por célula, y si cuando miramos y analizamos estas estructuras con una lupa, con un aumento, tanto a través de técnicas tanto microscópicas, técnicas bioquímicas, etc., podemos establecer que estas estructuras poseen un alto enriquecimiento de enzimas hidrolíticas, es decir, son enzimas capaces de eliminar, cortar proteolíticamente, en el caso de las proteínas, en pequeños péptidos y aminoácidos, generando que estos finalmente regresen al citosol y exista un mecanismo de reciclaje. El lisosoma tiene la característica también de poseer un pH acídico, el pH más acídico que encontramos dentro de la célula. Hablamos de un pH 4,8, pH 5, por ahí, que es un pH bastante ácido, y que es necesario que este pH sea ácido para que estas enzimas hidrolíticas estén en su óptimo estado. Y de esa manera, entonces, el lisosoma está totalmente funcional para recibir basura y eliminarla y reciclar componentes. Haciendo una analogía, el lisosoma es lo más parecido que pudiéramos tener a un estómago, pero intracelular. Y estos lisosomas, al igual que los autofagosomas, están en un constante recambio. Los lisosomas también se agotan, también envejecen, también se deterioran, y por lo tanto, los genes que codifican para proteínas muy importantes, por ejemplo, como las que están en la membrana del lisosoma, deben ser sintetizadas de nuevo, al igual que muchos de los lípidos que son constituyentes claves de esta membrana. Cuando nuevamente existe restricción calórica o ayuno intermitente, esto también conduce a que no solamente los autofagosomas aumenten en tamaño, sino también se ha visto que también existen cambios a nivel lisosomal. De hecho, experimentalmente a nivel in vitro, uno puede generar restricción calórica eliminando nutrientes, y uno puede observar por diversas técnicas, tanto medición de genes, por ejemplo, transcriptómica, o ver número de lisosomas, y uno puede observar que dentro de la célula también hay un cambio en los lisosomas, en número, en su dinámica, en su función. Podemos observar cambios que podemos medir bioquímicamente y mediante diversas técnicas que están montadas en el laboratorio, incluyendo el nuestro, que medimos este tipo de cosas. Entendiendo entonces lo que es la autofagia, y que al menos necesita de autofagosomas y de lisosomas, y que yo les he estado diciendo que una de las formas naturales de poder potenciar estas vías es la restricción calórica y el ayuno intermitente, uno dice, chuta, no me queda más que pasar hambre como para poder yo potenciar estos mecanismos que claramente son beneficiosos para la salud. Pero algo que les tengo que decir es que afortunadamente existen formas distintas a la restricción calórica y al ayuno intermitente que también nos pueden de alguna manera ayudar a potenciar estos mecanismos. Y les quiero dar dos ejemplos. El primero proviene del análisis del maqui, o Aristotelia chilensis, que para los que somos del sur como yo, todos hemos comido maqui alguna vez y que nos ha dejado la boca media morada. Bueno, el maqui tiene infinidad de propiedades muy buenas para la salud, y nosotros nos embarcamos hace unos años en explorar las propiedades del maqui respecto a la visión de la autofagia.
Y en un trabajo bonito que pudimos publicar en una revista chilena junto a estudiantes de enseñanza media, pudimos definir que el maqui es un potente inductor del número de lisosomas. O sea, quiere decir que en presencia de maqui, el maqui tiene componentes que están potenciando al menos la función lisosomal, medida por el número. Nosotros vimos aquí, lo que nosotros estamos viendo en rojo, es un marcador que se denomina LAMP1A, que es una proteína de la membrana del lisosoma, y vemos cómo, y en azul estamos viendo los núcleos de la célula, y estamos viendo cómo estas estructuras rojas aumentan a medida que incrementamos la dosis de maqui en un periodo aproximado de 12 a 24 horas. Por lo tanto, existen componentes de extractos naturales, de frutos, como las berries, que contienen muchos elementos que son bastante poderosos a la hora de poder inducir estos mecanismos. Al mismo tiempo, realizamos una investigación años atrás, en colaboración con el doctor Inestrosa en la Universidad Católica, en donde investigamos el efecto de la hierba de San Juan, una hierba endémica, pero particularmente un compuesto que se aisló de esta planta y que había sido modificado químicamente para potenciar su actividad, denominado tetrahidrohiperforina, y que llamaré IDN 5706. Este compuesto, que proviene de la hierba de San Juan, fue capaz de, in vitro, nosotros pudimos determinar que este compuesto químico era capaz de potenciar la autofagia. ¿Cómo lo pudimos evidenciar? A diferencia de lo que les mostré con el maqui, donde nosotros estábamos midiendo el número de lisosomas, en este caso medimos el número de estos puntos, que en este caso estamos en fotografías en blanco y negro, donde el número de puntos que observamos por célula en esta condición versus esta otra aumentan significativamente. Esto lo realizamos con una inmunofluorescencia, con un anticuerpo, que detecta una proteína que se denomina LS3, que está aquí escrita, LS3, que es una proteína que cuando no hay autofagosomas, o cuando hay muy pocos autofagosomas, que sería en una condición completamente distinta a la restricción calórica, es decir, cuando tenemos mucha insumo de calorías, estas estructuras van a ser muy poquitas por célula. Y la proteína se va a encontrar mayoritariamente en el citosol y en un estado de LC3-1, porque hay una modificación que ocurre, que la proteína se convierte en LC3-2. Cuando se modifica y es LC3-2, esta proteína se encuentra asociada a los autofagosomas. Y esto da cuenta de esta marcación punteada. Nosotros llamamos que es una marcación en puntos, en punteada, que corresponde entonces a autofagosomas. Bioquímicamente, esta proteína migra inicialmente cuando no hay un alto número de autofagosomas. Esta proteína la vamos a detectar como un LS31, y si hacemos un fraccionamiento subcelular, vamos a ver que esta proteína va a estar mayoritariamente enriquecida en la fracción citosólica y no en la membranosa. Muy distinto es cuando colocamos una dosis de esta droga, con la cual nosotros pudimos demostrar que esta droga inducía la formación de autofagosomas, donde vemos que hay una elevada cantidad de LC32 lipidada. Esto, bueno, en el tiempo, además pudimos ver que esto no era algo particular de un tipo celular, sino que probamos diferentes tipos celulares y el fenotipo era exactamente igual, y sumado a otros experimentos donde pudimos demostrar que no solamente este compuesto aislado de la hierba de San Juan era capaz de inducir aumentar el número de autofagosomas, sino también a través de otros experimentos que no voy a mostrar, pudimos demostrar que aumentaba la funcionalidad de los autofagosomas, es decir, aumentaba la autofagia. Por lo tanto, lo que les quiero transmitir con esto es que hoy existen muchas formas de poder inducir estos procesos, pero que la forma natural es la restricción calórica, pero que también podemos manipularla a través de extractos, como por ejemplo el extracto del maqui, que yo encuentro increíble el efecto. Entonces, bajo esta primicia, después de entender lo que es la autofagia, y después de entender más o menos lo que son los autofagosomas y los lisosomas,
quiero llevarlos a una temática en términos de las aplicaciones de la autofagia. Y nosotros comenzamos a estudiar autofagia cuando estábamos estudiando una proteína que está asociada a la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que ataca a las neuronas que nos permiten recordar, ¿no es verdad? Que están asociadas a la memoria. ¿Qué es lo que ocurre? En esta patología existe un aumento de basura celular. Esa basura, mucha termina fuera de las células, y también existe una basura intracelular. En conjunto, esta basura extracelular, que se representa en esta imagen como estas estructuras, que están enriquecidas de un péptido que se llama péptido beta amiloide, sumado a otros elementos que yo les voy a indicar que se acumulan intracelularmente, comienzan a afectar la funcionalidad de estas neuronas, llevándolo en casos extremos a la muerte neuronal. Por lo tanto, la proteína que es responsable finalmente de la formación de este péptido amiloide es la proteína APP, que se llama Amyloid Precursor Protein. Esta proteína se expresa en todas las células del organismo, también en nuestras neuronas y también en glía, y esta proteína es procesada proteolíticamente por una proteasa de membrana que se llama base 1, que corta esta proteína en esta posición, generando un fragmento C99 de 99 residuos aminoácidos que contiene la secuencia del péptido beta, que es posteriormente procesado proteolíticamente por otra actividad, por otra proteasa de membrana, que se denomina gamma secretasa, que es capaz de procesar, cortar proteolíticamente este fragmento en el dominio de transmembrana y originar finalmente el péptido beta. Quiero que recuerden que para poder, en términos de la basura que genera esta proteína Amyloid Precursor Protein o APP, es el péptido beta, que en parte va a ser responsable de lo que yo les estaba mostrando en esta diapositiva, de la basura extracelular, pero también quiero que recuerden que existe este fragmento, C99, que se acumula intracelularmente y que se ha visto que este fragmento es igualmente tóxico acumulado en el interior de las células. Pero para poder detectarlo muchas veces experimentalmente requerimos usar un inhibidor que se denomina DAP, que lo voy a mostrar en algunos de los experimentos para que lo puedan recordar. En esta diapositiva les quiero mostrar a qué me refiero con la acumulación intracelular. En este experimento, en un ratón transgénico que es ampliamente usado en el estudio del Alzheimer, que forma placas amiloides, que es un modelo de amiloidogénesis, que tiene mutaciones que favorecen la formación de péptido, y que luego de un periodo prolongado mayor a 12 meses, mayor a un año de estos ratones, uno puede observar formación de placa en este caso en la corteza cerebral. Entonces, lo que se observa es que en meses previos, por ejemplo a los 3 o a los 6 meses, antes que se detecten estas placas extracelulares que les mostré previamente, ya se comienza a observar una acumulación que se determinó además gracias a otros estudios, que correspondía a una acumulación de C99, pero intracelular. Y esto ha cambiado o ha hecho pensar a los investigadores de una manera un poco distinta. Es decir, el péptido beta sin duda está aumentado, la placa amiloide sin duda ocurre, pero también hay que poner un poco de foco en esta proteína, porque esta proteína inclusive es un marcador de toxicidad más temprano que la misma placa amiloide. De hecho, aquí vemos un animal de 16 meses, sano, que no aporta estas mutaciones, y no vemos ninguna de las dos acumulaciones. Entonces, esta historia de poder estudiar las aplicaciones de la autofagia comenzó como en términos de tratar de entender cómo funcionaba el tráfico, cómo se movía la proteína APP dentro de la célula. Y durante mi postdoc en el NIH, lo que yo estudié dentro de los proyectos que trabajé, me interesó estudiar la proteína APP y poder estudiar cómo esta proteína traficaba desde el retículo endoplásmico hacia el aparato de Golgi, y cómo esta proteína seguía en ruta a los lisosomas, sabiendo que los lisosomas es un organelo súper importante para eliminar
eliminar basura. Y todo hacía pensar desde una manera bien simplista, de que la proteína PP, querámoslo o no, es una proteína que evidentemente debe tener una función, pero está más asociada a la generación de moléculas tóxicas, tanto el C99 como el péptido beta. Por lo tanto, quisimos estudiar, ok, si esta proteína es tan importante en términos de su entendimiento en Alzheimer, estudiemos cómo es capaz de llegar al lisosoma. Y en esa búsqueda de moléculas que pudieran ser responsables de ese itinerario, pudimos identificar, después de un screening, de una búsqueda, pudimos identificar que un complejo proteico del citosol era súper importante para sacar esta proteína desde el aparato de Golgi en ruta hacia la ruta endolisosomal. Determinamos varias cosas, cómo estas proteínas interactuaban, aspectos bioquímicos finos, pero lo más importante que a mí que en lo particular a mí me apasionó en ese minuto, fue el poder entender, ok, ¿por qué esta proteína, al acumularse en un compartimento previo a entrar en esta vía casi para mí degradativa, por qué al acumularse en el aparato de Golgi, producto de que no podía interactuar con AP4, porque nosotros eliminábamos el AP4 con técnicas de silenciamiento, y esta proteína era incapaz de salir de ese organelo? En un alto número de moléculas se quedaban atrapadas en este compartimento, y eso llevaba a que en la célula se acumulara o aumentara mucho la producción del péptido beta y la producción del C99. Y ahí partió este itinerario que lo voy a conectar con la autofagia en las próximas diapositivas, porque lo que me evidenció fue que esta proteína tan estudiada en el mundo era una proteína que debía ser degradada, y que si no era degradada, pudiera eso ser la razón de por qué se produce la patología, por qué se produce péptido beta, por qué se produce C99, y por qué finalmente nuestras neuronas se intoxican. Y en ese minuto, cuando yo regreso a Chile, habíamos estado estudiando esta droga, que yo, como ya les mencioné, aislada de la hierba de San Juan, y esta droga, experimentos realizados en el laboratorio del doctor Inestrosa, donde nosotros contribuimos en esta otra mirada más celular, pudimos tratar de cotejar esta información. Sabíamos que esta droga era capaz de reducir las placas que estamos observando acá, que era el readout que ellos tenían. En este minuto ellos no contaban con estas herramientas que salieron años después para poder identificar la acumulación intracelular del C99, y se veía que había una clara disminución de las placas por el tratamiento de estos animales con este compuesto. Sabíamos entonces que esta droga inducía autofagia. Pero y también lo que nosotros pudimos determinar, y algo que yo no les he dicho, es que cuando uno está en restricción calórica o en ayuno intermitente, se potencia la formación de autofagosomas y de lisosomas, en parte porque hay una quinasa que se denomina mTORC1, que se inhibe. Cuando esta quinasa se inhibe, que es una quinasa bien compleja que tiene múltiples reguladores, la inhibición de esta quinasa está directamente relacionada con el incremento en autofagosomas, y hoy también sabemos que está involucrada en el aumento de lisosomas, que el campo de hoy se llama lysosomal biogenesis. Esto fue lo que se descubre con el gran descubrimiento de la rapamicina. La rapamicina, que fue aislada de la isla Pascua, es un inhibidor del mTORC1, es un inhibidor de esta quinasa, por ende, la rapamicina potencia la formación de autofagosomas, potencia también la biogénesis de lisosomas, simulando en parte un poco lo que ocurre de manera natural con la restricción calórica. Entonces nosotros observamos que esta droga, que también inducía autofagia, también era capaz de inhibir mTOR. Por lo tanto, eso estaba ratificando el hecho de que esta droga elevaba el número o potenciaba la autofagia. Pero nosotros no podíamos todavía entender, ok, yo les había hablado de que la proteína PP se movía entre el aparato de Golgi, los endosomas y los lisosomas, pero ¿dónde estaba la autofagia metida en este cuento? ¿Cómo podía compaginar estos dos mundos? Y por ende nos embarcamos en un proyecto que lo abordó una tesis doctoral, donde él se puso como desafío
responder esa pregunta. Quisimos explorar qué rol cumple la autofagia en el APP, sabiendo nosotros toda la información que sabíamos respecto a la vía endocítica, a la vía endolisosomal. Para hacer eso, lo que nosotros decidimos hacer ya fue movernos a un mundo más molecular y comenzar a alterar diferentes moléculas claves que son importantes para que estos autofagosomas se formen. Y escogimos utilizar ATG5. ATG5 es una molécula que forma parte de un complejo con ATG12 y ATG16L, que es fundamental para que esta proteína LC3, que les mencioné previamente, pase a un estado lipidado. Recuerden que esta proteína es un marcador de autofagosomas, pero no es solamente un marcador. El hecho, cuando esta proteína está presente en los autofagosomas en crecimiento, en esta etapa inicial, le llamamos a esta membrana que aún no ha sellado, fagóforo, esta proteína en verde, LS32, permite el reclutamiento de otras proteínas que están en el citosol, que tienen dominios de unión a LS3, que son receptores, que lo voy a explicar un poquito más tarde. Por lo tanto, la presencia de esta proteína en estas estructuras favorece finalmente el que estas estructuras sean capaces de capturar basura. Si esta membrana se formara vacía, no tuviese LS3 o moléculas parecidas al LS3, pudiera inclusive haber una membrana, pero una membrana que no tendría la capacidad de capturar esa basura que es fundamental, ese proceso de captura. Sería como un camión recolector que no tiene batería, no funcionaría eficientemente. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue, desarrollamos un modelo celular donde nosotros ya habíamos preestablecido y prepublicado que era un buen modelo celular para poder estudiar el procesamiento de la proteína precursora del amiloide, y lo que hicimos fue silenciar, a través del uso de partículas lentivirales, ATG5. Y lo que nosotros observamos, y quiero que pongan especial atención en esta molécula, observamos que al depletar de autofagosomas nuestras células, haciendo todos los controles habidos y por haber, lo que nosotros vimos fue un incremento muy notorio de este fragmento C99 que yo les mencioné previamente. Solamente quiero volver para que no quede la duda, aquí aparece menos más DAP. Recuerden que DAP es solamente un inhibidor de la segunda enzima que procesa el C99 y que uno lo utiliza para poder determinar finalmente cuánto fragmento hay. Es un ensayo ya bastante estándar para quienes estudiamos este fragmento. Entonces, este resultado nos decía que cuando no había autofagia, el fragmento de membrana C99 incrementaba. Pero fuimos a ver, nosotros sabíamos que tanto el APP como el C99 se movían en este mundo de la ruta secretoria, desde el Golgi a la ruta endolisosomal. Por lo tanto, no sabíamos por qué, el no tener autofagosomas, por qué pudiese afectar ese itinerario. Si era otro componente, no tenía nada que ver con la vía, hasta ese punto, hasta el 2017 para nosotros, no había una directa relación funcional entre la vía endolisosomal con los autofagosomas. Y cuando fuimos a hacer inmunofluorescencia, pudimos darnos cuenta de que había evidentemente una acumulación que podíamos detectar con un anticuerpo. Todo esto es la proteína endógena, que podemos ver una acumulación de la proteína dentro de la célula, o sea, hay una acumulación intracelular, que la bioquímica nos dice que es C99, pero además de eso nos dimos cuenta que los compartimentos lisosomales estaban distintos. Estaban muy perinucleares y se veían como más grandes. Y claramente la proteína que estaba siendo acumulada también estaba en el mismo lugar, había una colocalización con los compartimentos LAMP1. Tuvimos acceso a poder hacer una microscopía de mayor resolución y pudimos determinar que esta proteína C99 estaba realmente acumulada, y lo interesante fue que la encontramos acumulada al interior de estas estructuras LAMP1, esto gracias a la utilización de esta metodología de microscopía. Por lo tanto, estábamos viendo que cuando nosotros sacábamos los autofagosomas
de la célula, también eso repercutía en la vía endolisosomal que llevaba esta proteína de degradación. Es decir, la proteína se estaba acumulando en un compartimento del tipo endosomal, y no estaba siguiendo hacia el final de la ruta, que es los lisosomas, para que se degrade eficientemente. Por lo tanto, después de hacer un análisis de estas estructuras y ver que esta proteína realmente estaba acumulada dentro de ellas, sugería fuertemente que estas estructuras correspondían a unas estructuras que se denominan endosomas tardíos o cuerpos multivesiculares, cuya sigla es MVVs, y pudimos proponer esta idea, y además pudimos demostrar que si estábamos en lo correcto, hasta ahí habíamos hecho experimentos de eliminar la autofagia y ver que la eliminación de la autofagia o de los autofagosomas causaba una acumulación de la proteína. Por lo tanto dijimos, bueno, hagamos el experimento al revés, induzcamos autofagia. Y para inducir autofagia hicimos una restricción calórica, que es lo que está arriba, pero experimental, que la realizamos con un medio que es carente de nutrientes, y lo que vemos es que dentro de hasta 3 horas, ya es muy evidente, hay una rápida eliminación, degradación de esta proteína, C99, que en este caso la tenemos acoplada a un TAC fluorescente para facilitar su detección. Y de manera muy similar observamos el mismo resultado cuando incubamos con Torin 1. Torin 1 es muy similar a la rapamicina. ¿En qué sentido? Que es un potente y específico inhibidor de la quinasa mTOR. Por lo tanto, la quinasa mTOR inhibida favorece la formación de autofagosomas, y nosotros estamos viendo el efecto opuesto. Vemos que la cantidad de esta molécula tóxica disminuye. Por lo tanto, eso nos permitió postular un modelo. Y ese modelo, ahora teníamos que cruzar estas dos vías. Nosotros conocíamos esta, yo trabajé en un laboratorio full dedicado al entendimiento básico de cómo funciona la ruta Golgi-endo-lisosomas, pero yo estaba colocando, tenía que de alguna manera saber dónde estaban funcionando también los autofagosomas, cómo se cruzaban estas dos vías. Y lo que nosotros propusimos en este modelo fue, lo que nosotros nos imaginábamos, era que los autofagosomas de alguna manera necesitan estar fusionándose con estas estructuras endosomales que llevan a esta proteína tóxica para que ocurra una correcta degradación a nivel de los lisosomas. En la literatura, en esos años, en el año 2017, poco años atrás, ya se estaba hablando se le había puesto un nombre a este posible organelo híbrido, anfisoma, que surgía de la fusión del autofagosoma con un MVV. Esa fue nuestra idea, y así lo dejamos, y así terminamos el paper, y propusimos esta teoría de que los autofagosomas, y por ende la autofagia, no solamente tendría también una contribución en la vía endolisosomal, y que a lo mejor los autofagosomas contribuyen en poder eliminar material que debe ser eliminado por esta vía. Como un año después, se nos ocurrió otra idea, otro modelo, que no descartaba el primero, pero también producto de lo que iba saliendo en la literatura, y existía una segunda posibilidad. La segunda posibilidad era la siguiente: las estructuras endosomales que contienen una proteína tóxica, que en este caso es C99, probablemente, producto de contener algo que es tóxico para este organelo, a lo mejor el organelo completo es secuestrado por un autofagosoma, como si fuese basura, y esto finalmente es lo que es degradado. Por lo tanto, si yo no tengo estas estructuras se acumulan. Si yo tengo muchas de estas estructuras se eliminan, y producto de su eliminación también se eliminaría la proteína C99. A mí me hacía sentido, creo que tenía sentido lo que estábamos diciendo, y lo pusimos en contexto, y les voy a explicar por qué pensamos esto. Cuando se empezó a hablar de la autofagia, entender ahora para qué sirve la autofagia, inicialmente lo que sabíamos de la autofagia era su rol en poder eliminar proteínas, agregados proteicos que existen en el citosol de las células. ¿Cómo ocurre esto? Generalmente las proteínas se
polubiquitina. Cada una de estas pelotitas en verde representa la ubiquitina. Esta ubiquitinación generalmente es reconocida por una proteína, en este caso dibujada como amarillo, que reconoce la cadena de polubiquitinación, a la cual le hemos llamado la comunidad receptores de ubiquitina, y finalmente estos receptores autofágicos, son capaces de ser reclutados hacia el autofagosoma. ¿Por qué? Porque tienen un dominio de unión a LS3, siendo LS3 esta molécula. Cuando nosotros observamos la membrana del autofagosoma, es una doble membrana, pero tiene ciertas particularidades. Yo les dije que tenía LS3, por lo tanto, lo que está dibujado aquí en morado corresponde al LS3 que les había hablado previamente. Pero hay proteínas, receptores autofágicos, que tienen un dominio de interacción al S3, y esos son los receptores. Los receptores son capaces de reconocer a la LS3. Y estos receptores, a su vez, son responsables de poder reconocer las ubiquitinas, que están acopladas tanto a proteínas que deben ser eliminadas, como en el caso de la izquierda, o también ubiquitina que está acoplada a proteínas de la membrana de los organelos. Y aquí un organelo en general, que también podría corresponder este organelo a un endosoma tardío. Con esta hipótesis en mente, nosotros presentamos una propuesta científica internacional y nos fue bien con la idea y nos dieron financiamiento para poder proponer la búsqueda de posibles blancos que pudieran estar involucrados en la eliminación de estos organelos que contenían a esta proteína tóxica denominada C99 y APP. Ya que muchas de estas proteínas que están involucradas con estos procesos están de una u otra forma relacionadas con la ubiquitina, ya sea porque interactúan con ellas, ya sea porque de alguna manera están relacionadas funcionalmente con ubiquitina, surge el ubiquitinoma. ¿Qué es el ubiquitinoma? El ubiquitinoma reúne aproximadamente a 1200 genes de proteínas que están relacionadas con la ubiquitina. Por ejemplo, enzimas que tienen que ver con la modificación de proteínas por ubiquitina. Hay diferentes enzimas, enzimas activantes, conjugantes, ligasas. Hay proteínas que interactúan con ubiquitina. Hay proteínas que remueven ubiquitina, que se llaman D-ubiquitinasas, que se llaman DAPs, D-ubiquitinasas y otras, diversas otras. Es todo este grupo de proteínas están seleccionados, ya sé, como se conoce el genoma humano, se hizo la búsqueda y se desarrollaron herramientas para silenciar cada una de estas 1200 proteínas en un laboratorio dedicado al estudio del ubiquitinoma. Desarrollamos este proyecto en colaboración con ellos y pudimos hacer un screening. ¿En qué consistía el screening? Utilizar siRNAs para cada uno de estos 1200 genes, 4 siRNAs por cada uno de los genes, y realizar un screening automatizado a través del uso de una proteína fluorescente. ¿Qué proteína fluorescente? El APP-GFP y el C99-GFP. Y en base a este análisis, que era todo automatizado, donde era un microscopio que sacaba fotos, cuantificábamos relativamente de manera automática, pudimos setear este experimento, en donde aquí lo que hicimos fue realizar un siRNA control, por ejemplo, contra la proteína GFP. De esta manera sabíamos que nuestro protocolo de transfección de los SI estaba correctamente funcionando, etc. No podíamos, esto lo íbamos a hacer para los 1200 genes. Inicialmente en la primera etapa del screening, en la etapa primaria, los 4 óligos estaban mezclados, se hacía los 4 óligos, y de los hits que a nosotros nos aparecían, después íbamos haciendo tandas de repeticiones con el mismo sistema de microscopía automatizada, pero con óligos por separado. Además, se iba haciendo esto mediante Western blot, para poder ir determinando realmente, validando los hits que nos iban apareciendo. Aquí lo que nosotros obtuvimos fue muchos genes que no tuvieron efecto, un efecto significativo, pero hubo genes que al silenciarlos aumentaron muy significativamente la fluorescencia
de APP y también de C99. Hicimos 2 screening en paralelo. Y otros genes que hacían lo contrario, es decir, cuando nosotros los silenciábamos, la fluorescencia disminuía considerablemente. Por lo tanto, en este primer trabajo que publicamos recientemente, publicamos el primer hit. Evidentemente salieron hartas proteínas muy interesantes, pero quisimos inicialmente publicar la primera, que es el PSMD14. ¿Y qué es el PSMD14? El PSMD14 resultó ser una proteína del proteosoma. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el proteosoma? Las charlas de autofagia, ¿no es cierto? Van a ver que esto está conectado. La proteína PSMD14, que apareció como el high score de este screening, correspondía a una proteína que era del proteosoma. ¿Qué es el proteosoma? El proteosoma es un complejo proteico constituido del core proteolítico 20S, que tiene todas las 3 subunidades catalíticas que cortan, que procesan proteolíticamente las proteínas, beta 1, beta 2 y beta 5, y está constituido del lead, o de la tapa del protosoma, que hay una tapa por arriba y una tapa por abajo, que se denomina 19S. Esta enzima que nosotros encontramos, esta proteína, correspondió a un componente de la lead, de la tapa del protosoma, pero a una subunidad de esta tapa bien particular, una enzima, y una enzima que tiene actividad DAB, es decir, de ubiquitinasa. Esta enzima lo que hace es no colocar, sino cortar las cadenas de ubiquitina de sustratos polubiquitinados cuando ellos van a ingresar al protosoma. Es decir, ella corta las cadenas, libera cadenas de polubiquitina al citosol de manera constante. Lo que nosotros estábamos viendo era que cuando silenciábamos esta subunidad, que no ejerce un efecto a nivel de la actividad proteolítica del protosoma, generaba un aumento de esta proteína. Entonces, fuimos a validar nuestro screening, y aquí lo que yo les estoy mostrando es que hicimos silenciamiento con cada uno de los oligos por separado, observamos que la proteína APP era abundantemente aumentada, que se correlacionó perfecto esto, se validó con lo que habíamos observado por fluorescencia, por la metodología de microscopía, y además observamos como un control positivo con un anticuerpo polubiquitina, en que el silenciamiento de esta subunidad generaba una acumulación de muchas proteínas polubiquitinadas. El silenciamiento era eficiente, no era al 100%, pero era lo suficientemente eficiente para generar un fenotipo bastante reproducible. Entonces, nosotros sabíamos que la APP estaba la APP y sus fragmentos estaba bajo el control de la autofagia. Está viendo el lisosomal, estaba de alguna manera necesitando de la autofagia. Entonces nosotros dijimos, el APP es una proteína membrana, por lo tanto el protosoma, ¿cómo esta cosa va a estar, cómo podríamos explicar este resultado? Y lo que nosotros dijimos fue, debe estar impactando la autofagia. Es lo primero que dijimos. Vamos a ver si el silenciamiento de la PSMD14 o su inhibición farmacológica, para suerte nuestra había salido recién en un Nature de química, un inhibidor de esta enzima, y tuvimos acceso a este inhibidor. Y lo que fuimos a ver a través del inhibidor y del silenciamiento, pero aquí les muestro esto, es que la inhibición farmacológica de un inhibidor que se denomina capsimin, es capaz de inhibir de manera muy robusta la formación de autofagosomas. ¿Qué estamos haciendo acá? Aquí tenemos células, controles, células que fueron expuestas a este medio que simula la restricción calórica. Vemos mayor cantidad de autofagosomas, pero cuando coincubamos esta condición con el inhibidor de esta enzima, de la LIT, de la tapa del protosoma, se reduce significativamente la cantidad de estos dots, es decir, se reduce el número de autofagosomas. Hicimos el mismo experimento, la droga por sí misma no tenía ningún efecto, hicimos el experimento con Torin, que es el inhibidor específico de la quinasa mTOR, que como ya les dije, es otra forma de inducir autofagosoma, y aquí se ve claramente la inducción si comparamos con la condición control. También al coincubar con la droga vemos una completa inhibición. Fuimos a hacer la bioquímica nos mostró exactamente lo mismo, vimos un efecto muy robusto. Aquí vemos la LC32,
pero la LS3-2 se ve completamente down cuando agregamos capsimin. Esto también ocurre con Torin, aquí Torin también reduce, etcétera. Pudimos demostrar de que esta inhibición del proteasoma estaba teniendo un efecto en la autofagia. Y el hecho de no tener autofagosomas, nosotros ya sabíamos que eso iba a traer como consecuencia un acúmulo de APP, de APP y de C99, porque lo habíamos visto previamente con la interrupción genética de la autofagia. Pero queríamos ahondar un poquito, ver, pero ¿cómo? ¿Por qué entonces la inhibición del proteasoma a través de esta molécula? Porque la inhibición del proteasoma si uno adiciona MG132 es completamente distinto. Esto es algo muy específico de esta enzima. Quisimos ahondar un poquito en el mecanismo, cómo esto podría explicarse. Y aquí yo les quiero mencionar otro hallazgo que obtuvimos, que a través del uso del inhibidor, con pequeños minutos de adición de este inhibidor, específico de esta enzima, pero no con el inhibidor MG132, que es este inhibidor clásico que todo el mundo usa para inhibir el core catalítico del proteasoma, observamos que el Golgi aumentaba en tamaño, significativamente. Y para los que están familiarizados con la ruta secretoria, cuando el aparato de Golgi se hincha o crece en tamaño, te está diciendo algo. Algo se está interrumpiendo. Entonces, el aparato de Golgi evidentemente está en estrecha relación con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático que les estoy mostrando acá es una red membranosa que recorre la célula completa, que es maravillosa la forma en que se organiza dentro de la célula, y que, algo que yo no les he dicho, el retículo endoplásmico es fundamental y clave en la biogénesis y formación de autofagosomas. Los autofagosomas, para que se formen, requieren membranas, y las membranas mayoritariamente provienen del retículo endoplásmico. ¿Por qué provienen del retículo endoplásmico? Porque ahí coexisten las enzimas que sintetizan los lípidos, que son una pieza fundamental para la biogénesis de estas estructuras. Por lo tanto, en esta biogénesis de autofagosoma, en el retículo endoplásmico, no lo mencioné previamente, pero existen diferentes etapas. Para hacerlo simple, primero comienza a elongarse una membrana, finalmente esa elongación va colocándose un poco más compleja, que da origen a esta doble membrana, y finalmente esta doble membrana se cierra dando vida a un autofagosoma hecho y derecho. Existe una proteína que es clave para que esos autofagosomas nazcan a partir del retículo endoplasmático. Y es una proteína que en condiciones de mTOR activo, es decir, cuando no hay restricción calórica, es decir, cuando estamos comiendo, cuando estamos con reserva, la mTOR está hiperactiva, por lo tanto la producción de autofagosomas está prácticamente down o cero. Entonces, esta proteína, que es súper importante para que se formen los autofagosomas en el retículo endoplásmico, no se encuentra en el retículo endoplásmico, se encuentra en el aparato de Golgi. Por lo tanto, su tráfico hacia el retículo endoplásmico, cuyo tráfico se denomina tráfico Golgi Retrograde Transport hacia el retículo endoplásmico, está bloqueado. En condiciones entonces de mTOR activo, ese transporte está completamente bloqueado. Muy distintos cuando hacemos restricción calórica. Cuando hacemos restricción calórica, lo que ocurre es lo que pasa a la derecha. El mTOR se inactiva, como ya se los mencioné antes. Lo mismo que ocurre cuando colocamos Torin 1, lo mismo que ocurre cuando colocamos rapamicina. Se enciende la formación de autofagosomas, pero se enciende también el tráfico de una proteína clave, que es ATG9A. ATG9A sale de su reserva, que es el aparato de Golgi, se inserta en vesículas y viaja hacia el retículo endoplásmico, donde se requiere para comenzar a dar vida a la biogénesis de los autofagosomas. Por lo tanto, si esta proteína no ingresa a vesículas, no se transporta desde el aparato de Golgi hacia el retículo endoplásmico por la vía retrógrada, no va a ser posible la biogénesis de autofagosomas. Es por ello que hoy día se utiliza como modelo de estudio células knockout en ATG9A
cuando tú quieres estudiar un proceso que no tenga autofagosomas, tú generas una línea que no tenga ATG9A, similar a la que usamos nosotros con ATG5. Esto es otro modelo que es ampliamente aceptado, que no forma autofagosomas. Tan clave es que esta proteína viaje del aparato de Golgi al retículo, porque si no viaja es como si no existiera, porque debe estar en este organelo para la biogénesis. Por lo tanto, nosotros dijimos, ok, si nuestro Golgi está hinchado, que era lo que les había mencionado antes, en colaboración con el doctor Cancino, que es experto en el aparato de Golgi, él midió el volumen del aparato de Golgi y pudimos determinar que este Golgi era bastante mayor en tamaño. Y lo que nosotros fuimos a ver entonces fue si había un problema en el transporte retrógrado, es decir, desde el Golgi al retículo, si había algún error. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que generalmente el fenotipo de un Golgi de mayor tamaño, generalmente por la literatura, coincide cuando hay una inhibición en el transporte retrógrado. Y fuimos a evaluarlo. Lo evaluamos con una sonda que es muy utilizada para esto, que es una proteína BSPG-WAVE-P. Hicimos los ensayos y pudimos demostrar que el capsimin, en minutos en que agregamos capsimin, que es el inhibidor de la enzima que está en la lead del proteasoma, el transporte retrógrado se bloquea prácticamente 100%, muy, muy rápido. No ocurre eso cuando adicionamos MG-132, eso lo tuvimos que realizar para los revisores y lo teníamos incorporado, no está en la figura. Esto es algo específico de esta enzima. Por lo tanto, el transporte retrógrado está impedido. Ya que nosotros veíamos una inhibición en la biogénesis de autofagosomas y sabíamos que ATG9 era súper importante que viajara en este transporte, fuimos a preguntarnos si entonces este inhibidor o la razón de por qué no teníamos autofagosomas era porque esta proteína no estaba viajando correctamente desde el aparato de Golgi hacia el retículo endoplásmico. Y lo que nosotros pudimos demostrar fue que proponer es que claramente eso es lo que ocurre. El ATG se inicia de capsimin con pequeños minutos de incubación. La proteína se acumula en el aparato de Golgi. Hicimos cuantificaciones, etcétera, y pudimos determinar que el bloqueo del transporte retrógrado del ATG9A a través de la inhibición de esta enzima no permite que vaya al retículo y por ende la biogénesis. Eso fue nuestra explicación de por qué no se estaban formando los autofagosomas. En resumen, lo que nosotros pudimos establecer fue que existe un crosstalk, una conversación cruzada entre la autofagia y el proteasoma, claramente. El proteasoma, particularmente de esta enzima, que nosotros aquí destacamos en amarillo, esta enzima debe estar activa, y su actividad a través de la generación de estas cadenas de ubiquitina, que hoy se descubre en un molecular cell que estas cadenas de ubiquitina son súper importantes para tráfico intracelular. Por lo tanto, estas cadenas tienen una función dentro de la célula. Por lo tanto, estas cadenas parecieran ser súper importantes para que haya un transporte retrógrado eficiente que permita, entre otras cosas, permita el ATG9 que llegue al retículo y que se articule con un encendido de la autofagia. Y todo esto va a contribuir finalmente, por la vía endocítica, a que exista, a la vía endolisosomal, que exista una correcta degradación de la APP. Cuando nosotros inhibimos esta enzima o la silenciamos, es decir, la bloqueamos, lo que estamos haciendo es que estamos evitando que estas cadenas se produzcan, este proceso está inhibido, el transporte retrógrado se ve impedido, proteínas importantes que deben llegar a este lugar no llegan, y por ende, este proceso de biogénesis de autofagosomas se ve impedido, que trae como consecuencia de que la APP finalmente se acumule dentro de la célula porque los autofagosomas están contribuyendo en este proceso. Esta conexión entre la autofagia y el proteasoma, nosotros ya la habíamos planteado en el 2018, en base a otras publicaciones de nuestro laboratorio, y habíamos planteado que esta conversación entre el sistema autofágico y el sistema proteasomal es importante conocer cómo conversan, molecularmente hablando, y que el entender qué moléculas son claves en esta conversación probablemente ofrecerá en el futuro nuevos blancos terapéuticos
para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Actualmente, una de las moléculas que se tiene en perspectiva son las cadenas de ubiquitina libres en el citosol. Hoy ya se sabe que la sola microinyección de estas moléculas, estas cadenas, es suficiente para acelerar ciertos procesos de tráfico. Todo este proceso, mientras esto esté ok, esto otro funciona perfecto, y la autofagia está funcional, existe un reciclaje y todos estamos contentos. Pero si existe una enfermedad, en una enfermedad neurodegenerativa, puede darse de que de alguna manera este proceso de la PSMD14 esté más deteriorado. De hecho, se publicó hace muy poco tiempo los top 10 genes que se reducen en envejecimiento. Y una de las proteínas que salió en esa lista fue justamente PSMD14. Es decir, hay una disminución de su cantidad y de su actividad, lo cual pudiera estar generando un deterioro de esta función, pero también impactando la función de la autofagia, y por ende estar generando un efecto ya más macro en términos de la cantidad de basura que finalmente termina dentro de las células. No sé cuánto tiempo llevo. Ya estamos, ya estamos, no sé si tienes algo más para cerrar. No, sí, no había poquito, pero ya, sí. Okay. Ya, entonces, finalmente lo que yo les quería comentar, como yo había mencionado previamente, están los receptores, ¿no es cierto? Están los receptores, está esta idea de esta función de estas moléculas que son duales, que por un lado interactúan con el LS3, porque tienen un dominio de unión al LS3, y por el otro lado tienen dominios de unión a ubiquitina. ¿Y por qué vuelvo a insistir en los receptores? Básicamente porque según nuestro modelo 2, donde nosotros estábamos buscando qué proteínas a lo mejor pudieran ser relevantes para poder eliminar estas estructuras por los autofagosomas, volvimos a mirar nuestro screening. Y particularmente el screening que hicimos del C99. Y ya que habíamos caracterizado el efecto del high score, dijimos, pongamos atención en el otro extremo, en el NBR1. NBR1 es una proteína, un receptor autofágico, se conoce en este mundo, es decir, corresponde a uno de los receptores que se ha descrito entre muchos otros receptores, es un receptor autofágico. Por lo tanto, lo que nosotros observamos fue que el silenciamiento del NBR1 reduce los niveles de C99 en los endolisosomas. ¿Por qué? Porque hicimos un análisis de microscopía donde contamos la intensidad de fluorescencia en estos compartimentos. Ese era el resultado que nosotros teníamos. Y me pareció interesante continuar estos estudios con NBR1, con el silenciamiento, y nos planteamos esta siguiente hipótesis. Dijimos, pero lo que está ocurriendo es que el NBR1 debe jugar un rol negativo, es decir, cuando está presente, de alguna manera impide que estas estructuras se eliminen, jugando un rol negativo en la captura de los MVVs por los autofagosomas. Esa fue más o menos la hipótesis más sencilla en virtud de los resultados que teníamos. Por lo tanto, decidimos estudiar, y voy a mencionarle un par de slides, solamente para mencionar también el concepto de receptor autofágico. Los receptores autofágicos corresponden a una familia de proteínas citosólicas que contienen este dominio en amarillo, que se denomina Lear domain, que es el dominio que permite que interactúen con LS3. Es por eso que estos receptores van a tener chances de ser reclutados a los autofagosomas. Además poseen este dominio en calipso, que corresponde a un dominio que le permite interactuar con ubiquitina, sumado a otros dominios. Por lo tanto, esas son parte de las características. NBR1, como ustedes lo ven, una proteína de bastantes aminoácidos con respecto a los otros, y lo que fuimos a ver muy brevemente es decirles que nos interesó con la hipótesis de que nosotros teníamos de que los MVVs que están llenos de una molécula tóxica y que deben ser eliminados, probablemente deben recubrirse con una proteína que a lo mejor reconoce proteínas que están ubiquitinadas en su superficie, porque esa es una característica común, si ustedes recuerdan del esquema en donde yo les mencioné este esquema.
tanto los organelos deben ser ubiquitinados. Por lo tanto, tiene que haber alguna proteína que reconozca este organelo, y nosotros planteamos de que esa proteína podría ser NBR1. Pero de alguna manera, a lo mejor, en vez de favorecer, pudiera estar perjudicando su reconocimiento. Entonces, lo que nosotros hemos podido observar es que este receptor, a diferencia de lo que nosotros imaginamos, es un receptor que se asocia a los endolisosomas, es decir, al menos se asocia a los MVVs. Pudimos determinarlo. Para poder determinar que había una asociación, sabemos que esa asociación es completamente independiente de los autofagosomas, es decir, el receptor per se es capaz de asociarse a los MVVs. De hecho, cuando la célula carece de autofagosomas, que nosotros contamos con líneas celulares knockout, que no tienen genes necesarios para la formación de autofagosomas, esta proteína aumenta en sus niveles, tanto a nivel de proteína como a nivel de mensajero. Y lo importante que quiero mencionar es que esta proteína, pudimos ver que esta proteína sí está asociada funcionalmente a los MVVs, a estructuras LAMP1 positivas que estamos analizando que correspondan endosomas tardíos. Esta asociación por microscopía electrónica es mucho más evidente cuando nosotros dañamos las estructuras endolisosomales. ¿Cómo las dañamos? Hay formas de dañarlas in vivo o de manera más fisiológica. Moléculas tóxicas como el mismo APP o el C99 se han postulado que son moléculas que podrían alterar funcionalmente las membranas que los contienen. Experimentalmente in vitro, nosotros podemos recapitular en parte daño endolisosomal con metodologías ya establecidas por otros investigadores, y hay una metodología muy usada, que es adicionar un compuesto que causa daño de estas estructuras endolisosomales, y la manera de saber que estas estructuras están dañadas es porque una proteína citosólica se recluta a estas estructuras, que es lo que ustedes ven aquí, pasa de este fenotipo a este fenotipo. Y lo interesante fue observar que el NBR1 le hace exactamente lo mismo, es decir, el NBR1 es un receptor que parece como recubrir los MVVs, sobre todo cuando están dañados. Y lo que nosotros estamos trabajando con la hipótesis es que este recubrimiento, este reclutamiento de esta proteína, estas estructuras, estaría como haciendo un freno en el clearance de los MVVs dañados por C99. Por eso, cuando nosotros silenciamos NBR1, estas estructuras desaparecen, porque no están acumuladas. En eso estamos trabajando. Antes de terminar, yo quisiera darles un mensaje bien, así como comencé con la restricción calórica, quisiera terminar con el otro extremo, que es el tema de la obesidad en Chile. Hoy sabemos que en Chile somos un país de obesos, donde un porcentaje enorme de la población chilena tiene un sobrepeso u obesidad, y es importante transmitir que la obesidad genera disfunción de la autofagia, ¿ok? Ahora, ¿cómo genera disfunción de la autofagia en diferentes tipos celulares? Básicamente, para que la autofagia funcione, yo ya les he mencionado, necesitamos autofagosomas, necesitamos lisosomas, pero también necesitamos de un encuentro. Y el encuentro es que este autofagosoma no solamente capture la basura, sino que se la lleve el lisosoma y se la entregue. Dentro de los resultados que nosotros hemos podido obtener dentro del marco de este proyecto asociativo dedicado al rol de la obesidad en autofagia, es que la obesidad lo que causa es que estos dos elementos, a pesar de que se forman, no se pueden encontrar. Es decir, hay un bloqueo. Por lo tanto, la basura es capturada, pero no puede ser entregada al lisosoma. De alguna manera, en el contexto de obesidad, este encuentro que nosotros le decimos fusión de membranas, se ve afectado. Por lo tanto, el mensaje es que la restricción calórica aumenta los autofagosomas, aumenta los lisosomas, pero también aumenta el encuentro, es decir, el proceso completo. Y cuando estamos en un territorio opuesto, que es un territorio de obesidad, estos procesos tan fundamentales se ven perjudicados.
Actualmente en nuestro laboratorio, en conjunto con otros investigadores, hemos tomado como un problema más macro, que es el poder entender estos procesos, o sea, cómo la obesidad, sabiendo que la obesidad es una condición que afecta la autofagia, y que tenemos antecedentes, y que también existen antecedentes en la literatura, de que eso está directamente relacionado con el cuadro de inflamación. Se habla de que la obesidad genera inflamación y que la inflamación genera obesidad, y que este territorio es un tremendo factor de riesgo para el desarrollo de cáncer y también para la disfunción neuronal y del cerebro en su conjunto. Por lo tanto, nosotros estamos estudiando estos procesos en proyectos y en tesis doctorales en curso que están tratando de cruzar estas temáticas con el apoyo de varios otros investigadores. Quisiese, para terminar, agradecer al laboratorio. En el laboratorio trabaja gente joven, mayoritariamente estudiantes de doctorado. Cada uno de ellos está embarcado en un proyecto de estos cruces. Varios trabajan en cáncer, otros están trabajando en envejecimiento, y estamos en agradecimiento de proyectos que ahora están en curso, porque los proyectos ya, las cosas ya publicadas, ya estamos claros, colaboramos con varios investigadores, pero en el proyecto en cáncer estamos trabajando con Manuel Varas Godoy de la San Sebastián, particularmente entendiendo el rol de la autofagia en el cáncer de ovario, y Gonzalo Mardones y Pamela Ehrenfeld de la Universidad Austral. Con ellos estamos abordando la problemática del rol de la función lisosomal y la autofagia en el contexto de cáncer de mama. Y en el caso de obesidad e inflamación, estamos trabajando en conjunto con Eugenia Morcelli de la Universidad Católica, Andrea Sosa de la San Sebastián, Rodrigo Pacheco de la Fundación Sensibilidad y Brett Forquer de la San Sebastián. Son proyectos que estamos explorando aspectos en conjunto, y quisiera agradecer a ellos, y evidentemente también aprovechar de agradecer a nuestros miembros del Grupo Anillo, a Alfredo Criollo de la Universidad de Chile, a Mauricio Budini y a Eugenia Morcelli de la Católica, que en conjunto estamos abordando este problema de la obesidad y cómo la obesidad impacta la autofagia y las consecuencias de esta disfunción en salud, a miembros del Centro CARUC, a todos mis colegas del CEVICEM, y creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Así que abierta a preguntas que me quieran realizar. Patricia, muchas gracias, realmente muy interesante y una gran cantidad de datos que nos diste aprender sobre todo este mundo de la autofagia y cómo se procesa todo dentro de la célula, que cada vez que aprendemos más parece que es más complicado y hay más aristas aún. Entonces, ahí tenemos preguntas del público que está mirando tu presentación. Aquí me preguntan si la autofagia sucede en todos los tejidos del cuerpo, y también te preguntan, seguido a eso, ¿cuándo se descubrió la existencia de los autofagosomas? Sí, en general la autofagia ocurre en todos los tejidos. En algunos ha sido más difícil poder documentarla, pero ya hoy en día prácticamente las cinéticas de encendido varían de tejido en tejido, pero yo diría que todos los tejidos producen autofagosomas, y el descubrimiento de los autofagosomas vino del mundo de las levaduras. El premio Nobel que descubrió todos los autofagosomas y la autofagia hizo todos sus estudios en levaduras. Ahí se descubrieron todas las ATGs, las proteínas centrales para la biogénesis de estas estructuras, y hoy día en mamíferos claramente el sistema es mucho más complejo, porque en levaduras a veces hay una proteína que hace X función y en humano tenemos 7. Entonces no es igual de fácil noquear una a noquear 7 para poder corroborar que realmente eso bloquee la formación de autofagosomas. Por eso yo mencioné a TG9, que es una de las moléculas que con solo noquearla hay un bloqueo total de autofagosomas, también a TG5, y hay otras más que uno utiliza con mayor, es más reproducible los resultados, diría yo.
Ya, muchas gracias. Aquí tenemos una segunda pregunta. Voy a empezar mandándote los saludos porque de un conocido tuyo, de Erwin de la Fuente. Ah, ya. Saludos primero que nada y pregunta, si han evaluado si el estrés del retículo está envuelto en el proceso y entre acota, para complicar un poco más la cosa, digo yo, Sí, dice, acota, sí. digo, No, eh, sí, no, sí. Mira, yo quise agregar algo ahí, pero dije, no, ya se va a hacer demasiado. El, Como yo mencioné, el retículo endoplásmico, ese organelo tan gigantesco que está por todas las células, es fundamental para la formación de autofagosomas. Y de hecho, cuando hay condiciones que estresan el retículo endoplásmico, y esas condiciones de estrés eh, generalmente gatillan la formación de autofagosomas como una respuesta a ese estrés. Y de hecho hay proteínas reticulares que aumentan en condiciones de estrés, que son, al parecer, moduladores de este proceso en el retículo. Por lo tanto, sí, el estrés del retículo está directamente, es una señal que se sensa y que conduce o conlleva al incremento de autofagosoma. Nosotros lo vemos con inductores como clásicos, hay un encendido, sí, está documentado. otra que también se ha visto que la UPR induce autofagia también. Claro, por eso o sea, hay muchos factores de transición. Para que se encienda la autofagia, tiene que haber puede haber un encendido a nivel transcripcional, pero también puede haber un primer encendido que no es transcripcional, que es simplemente acelerar los componentes que ya están más o menos presintetizados. Por lo tanto, dependiendo de cuán prolongado es el proceso, va a haber en algún minuto que sintetizar proteínas nuevas. Y ahí comienza evidentemente a ponerse en contexto el rol que tienen factores de transcripción. Y dentro de esos factores de transcripción, algunos de ellos corresponden a factores de la vía UPR como ATF4, por ejemplo, pero hay otros factores de transcripción que son súper claves para el encendido transcripcional de todos estos genes, que no son factores que se encienden en respuesta a estrés, que no son de la vía del UPR. Por lo tanto, hay más de un factor, hay más de una vía que puede encender la transcripción de genes de la autofagia. Ya. Otra pregunta más, que yo iba a preguntar algo similar, pero la preguntan del público. ¿Las drogas de San Juan o el maqui, cómo funcionan? ¿A través del mTOR o disparan el estrés del retículo? Eso. En el caso del maqui no lo sabemos, no tenemos idea. Nosotros lo que sabemos es que hay el aumento de la autofagia, hay una correlación con un mayor traslocación de un factor de transcripción al núcleo. Pero el mecanismo no lo sabemos. En el caso del IDN sabemos que inhibe mTOR. Por lo tanto, podría decir que como la sola inhibición de mTOR con un fármaco como rapamicina o como torin es suficiente para inducir la activación de autofagia, podría decir que en este caso del IDN es la inhibición de mTOR. En el caso del maqui es un extracto, por lo tanto no sabemos cuál es el banco. Oye, y respecto a eso, también quería aprovechar de preguntarte, porque mTOR también está relacionado clásicamente con la activación de varios receptores tipo tirosina quinasa, entre ellos incluso el receptor de insulina, para hacer un link entre esto que tú ves con el mundo extracelular. ¿Hay algunas, han visto, hay señales y cosas que estén relacionadas? Yo supongo que también con esto, la restricción calórica y todo eso tiene que ver con algunas señales que se Sí, unen. pero una de las vías de señalización que se ven afectadas cuando se afecta el flujo autofágico es la señalización de insulina. Es decir, la señalización río-abajo, luego de que la insulina une su receptor, se apaga cuando hay una interrupción de la autofagia intracelularmente. Por lo tanto, por el hecho de que la autofagia a su vez regula tráfico, o sea, impacta la vía endolisosomal, y muchas de estas vías de señalización tan importantes como insulina, por ejemplo, dependen del correcto tráfico del receptor de insulina y del correcto tráfico del
de los transportadores de glucosa. Por lo tanto, cuando tú interrumpes vías de tráfico a través de la autofagia, puedes perfectamente estar interrumpiendo el tráfico necesario para que haya una correcta señalización de moléculas como, por ejemplo, la insulina o el uptake correcto de glucosa desde el extracelular al intracelular. Y desde el punto de vista extracelular también, que haya o no estas señales extracelulares van a influir en la activación o no de mTOR, ¿no? En todos estos procesos. ¿Tú puedes regularlos extracelularmente? Extracelularmente, si hay algo que... Un anticuerpo contra el receptor de insulina, por ejemplo, algo por el por estilo. ejemplo, si la insulina tiene un impacto en mTOR, en la actividad mTOR, en este minuto no me acuerdo, pero porque las moléculas que son, ingresan a la célula y atacan mTOR. mTOR es una quinasa que a veces se puede encontrar en los lisosomas, por la superficie del lisosoma. Pero si hay un estímulo extracelular que pueda inhibir mTOR de manera indirecta, debe haberlo, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Ok. Bueno, Pati, muchas gracias. Okay. Realmente fue muy interesante escuchar tu presentación y bueno, nuevamente te agradezco y los invito a todos a ver tu presentación porque la vamos a tener en la página de YouTube de la Facultad de Medicina y en 2 semanas más nos vemos nuevamente con otra interesante charla de este ciclo de seminarios del Departamento de Ciencias Biomédicas. Así que estés muy bien. Ya, ok. Chao. Listo, chao, chao.